Curtis, Biología, séptima edición, sección 1, la unidad de la vida, capítulo 2, la organización de las células. La función de la ciencia es precisamente dar una respuesta acerca del mundo, de los seres y de las cosas respondiendo a cierta exigencia, ir más allá de la superficie de los objetos, de su apariencia y estudiarlos con profundidad. Francois Jacob. Como vimos en la introducción, la biología celular se constituyó de un poderoso marco teórico que permitió dilucidar los procesos y mecanismos claves característicos de los seres vivos. A mediados del siglo XIX, las características microscópicas y los ensayos bioquímicos revelaron un mundo insospechado de organelas y estructuras complejas e interrelacionadas. Internarse en el estudio de las células significa entrar en un mundo lleno de interrogantes y de respuestas por venir. En este capítulo profundizaremos el análisis de la estructura de la célula eucarionte y de algunos de los principales procesos que ocurren en su interior. El tamaño, la forma y la organización de la célula. La mayoría de las células del cuerpo de una planta o de un animal miden entre 10 y 30 micrómetros de diámetro. La principal restricción del tamaño de la célula es la que impone la relación entre el volumen y la superficie. El oxígeno, el dióxido de carbono, los iones, los nutrientes y los productos de desecho que entran y salen de una célula viva deben atravesar su superficie delimitada por una membrana. Desde allí deben difundirse por todo el volumen celular. Como veremos en los capítulos siguientes, cuanto más activo es el metabolismo, más rápidamente deben intercambiarse los materiales con el ambiente para que la célula siga funcionando. En células grandes, la relación superficie-volumen es menor que en las células más chicas. En consecuencia, en células de mayor tamaño, la superficie de intercambio con el medio ambiente es proporcionalmente menor. Al igual que las gotas de agua y las burbujas de jabón, las células tienden a ser esféricas, aunque a menudo tienen otras formas debido a la presencia de las paredes celulares, de plantas, hongos y muchos organismos unicelulares. La forma de la célula también se debe a la adhesión y la presión de otras células o superficies vecinas. En la mayoría de los organismos, además, la forma depende de la disposición de ciertas estructuras internas, como el citoesqueleto, y por lo general está relacionada con las funciones particulares de cada tipo de células. Las técnicas microscópicas modernas han confirmado que las células eucariontes contienen múltiples estructuras en su interior. Como vimos, estas estructuras adquiridas por los eucariontes marcaron muchas diferencias con sus predecesores procariontes, en los que todos los procesos ocurren en un único compartimento limitado por la membrana celular. Por el contrario, en las células eucariontes existe una separación de ciertas funciones. La mayor parte del ADN se mantiene en un compartimento separado, el núcleo, y en el citoplasma se encuentran distintas organelas. Es preciso recordar también que, aunque solo examinemos una estructura o proceso por vez, la mayoría de las actividades de la célula ocurre simultáneamente y ejerce influencia unas sobre las otras. Una célula no es una combinación fortuita de componentes, sino una entidad dinámica e integrada, es decir, un sistema. Los límites de la célula. Una estructura dinámica y fluida, la membrana celular. Cada célula es una unidad autónoma, relativamente independiente, rodeada de una membrana que regula el paso de sustancias hacia el interior y hacia el exterior. La membrana celular o plasmática es esencial en la vida de las células. Como todas las membranas biológicas, es una estructura dinámica y fluida formada por fosfolípidos y proteínas. No solo define los límites de la célula, sino que además permite que ésta exista como una entidad diferente de su entorno, regulando el tránsito de sustancias hacia afuera y hacia adentro de ella. En las células eucariontes hay membranas internas similares a la plasmática, que definen los compartimentos y las organelas, lo que permite mantener las características distintivas de cada estructura y del citosol. La fracción del citoplasma rica en proteínas libre de organelas. La membrana generalmente está rodeada por un medio acuoso y en consecuencia las moléculas de fosfolípidos se disponen en una bicapa con sus colas hidrófobas, apuntando hacia el interior, y sus cabezas hidrófilas de fosfato apuntando hacia el exterior. Tienen entre 7 y 9 nanómetros de grosor y no se puede visualizar con el microscopio óptico. En cambio, con el microscopio electrónico se identifica como una doble línea delgada y continua, es decir, como una doble capa cuya estructura se puede reconocer. El modelo estructural más aceptado de membrana es el llamado modelo de mosaico fluido, aunque los lípidos y las proteínas unidos a proteínas periféricas o proteínas concentradas en el interior parecen estar anclados en una posición fija en la membrana. La estructura de la bicapa es fluida,
Algunas de las proteínas incluso pueden desplazarse lateralmente por la bicapa, de manera que las estructuras del mosaico de fosfolípidos y proteínas cambian en el tiempo. En algunos organismos, la bicapa de fosfolípidos alberga grandes cantidades de moléculas de colesterol que la hacen más rígida y menos permeable a moléculas solubles y pequeñas. Las capas interior y exterior de la membrana celular difieren de manera considerable en su composición química. En general tienen concentraciones diferentes de distintos tipos de lípidos. En muchas clases de células, la capa externa es particularmente rica en glucolípidos y glucoproteínas. La composición proteica de las dos capas también es diferente. Las proteínas embutidas en la bicapa, denominadas proteínas integrales de la membrana, tienen una orientación espacial definida y las porciones que se extienden a uno u otro lado son completamente distintas en su composición de aminoácidos y en su estructura terciaria. A su vez, existe otro grupo de proteínas denominadas proteínas periféricas que no atraviesan la bicapa lipídica, sino que se unen a una u otra cara de la membrana mediante interacciones con otras proteínas. Las cadenas de carbohidratos que sobresalen de la cara exterior de la membrana, unidas a lípidos y a proteínas de membrana, están implicadas en la adhesión de las células entre sí y en el reconocimiento de moléculas en la superficie de la membrana. En las células eucariontes, todas las membranas, incluidas las organelas, tienen la misma estructura general. Pero si se comparan membranas de distintos tipos celulares, se pueden encontrar diferentes clases de lípidos y en particular diferente cantidad y tipo de proteínas y glúcidos. Estas diferencias en la composición química confieren propiedades especiales a las membranas de distintas células y organelas que se relacionan con las funciones que cumplen cada una de ellas. Las proteínas, en extremo diversas en su estructura, desempeñan una variedad de actividades y son responsables de muchas funciones esenciales de las membranas biológicas. Algunas son enzimas, ya que catalizan determinadas reacciones químicas; otras son receptores, implicados en el reconocimiento y la unión de moléculas señalizadoras que vienen desde el exterior de la célula, como las hormonas o elementos de la matriz extracelular que les permiten a las células responder a señales ambientales. Finalmente, otras funcionan como proteínas de transporte con papeles críticos en el movimiento de sustancias a través de la membrana. Como veremos repetidamente a lo largo de este texto, nuevos modelos vinculados con la estructura y la función de proteínas específicas de membrana están arrojando nueva luz sobre diversos procesos fisiológicos. Un ambiente especial para las células, la matriz extracelular. A lo largo de la historia evolutiva, la presencia de proteínas de membrana capaces de establecer contactos con células semejantes probablemente contribuyó a la conformación de ecotejidos en los organismos multicelulares. Las proteínas de membrana permiten la adhesión de las células entre sí y la consecuente formación de un tejido específico. Por otra parte, existen uniones celulares especializadas que contribuyen a la comunicación entre las células. Rodeando a las células se encuentra la matriz extracelular, formada por un conjunto de materiales localizados en un espacio, el espacio extracelular, que en ocasiones es extremadamente pequeño y que proporciona a las células un ambiente particular. La matriz está formada por proteínas fibrosas y por la sustancia fundamental, constituida principalmente por proteínas y carbohidratos asociados en distintas combinaciones que cumplen funciones estructurales, además de participar en la adhesión entre las células y la matriz, es decir, que las células, a través de los carbohidratos y las proteínas de sus membranas, interactúan con las proteínas y los carbohidratos de la matriz. La matriz tiene un papel fundamental en el desarrollo de tejidos y órganos, a través del control de la diferenciación celular, la morfogénesis, la migración de células y su metabolismo. Profundizaremos el conocimiento de la composición y las funciones de la matriz extracelular en el capítulo 30. Por fuera de la membrana, la pared celular. Una distinción fundamental entre las células animales y vegetales es que solo las células vegetales están rodeadas de una pared celular. Esta pared realiza muchas de las funciones que cumple la matriz extracelular de las células animales, aunque la estructura y la composición de la pared difiere enormemente de la matriz. Aunque la pared es una estructura rígida, no estática, ya que interviene en funciones relacionadas con la diferenciación y las células vegetales durante el crecimiento. De un modo similar a la matriz extracelular, la pared celular de los vegetales conecta a las células entre sí formando tejidos, transmite señales que influyen en el crecimiento y la división celular y en la morfogénesis. Cuando una célula vegetal se divide,
se forma una capa delgada de material aglutinante entre las dos células nuevas, que constituye la laminilla media, formada por pectinas, los compuestos responsables del comportamiento del gel que presentan las gelatinas y otros polisacáridos. La laminilla media, como parte de la pared, mantiene juntas a las células contiguas. Luego, cada célula vegetal construye su pared celular primaria a cada lado de esta laminilla. La pared primaria contiene principalmente moléculas de celulosa, asociadas en haces de microfibrillas. Esos haces están dispuestos en una matriz de polímeros viscosos. La pared celular es un filtro un poco más impermeable que la matriz extracelular de las células animales. Sin embargo, su estructura porosa deja pasar materiales solubles que toman contacto con la membrana plasmática. En las plantas, el crecimiento ocurre fundamentalmente por alargamiento celular, en un proceso en el que la célula agrega nuevos materiales a sus paredes. Sin embargo, no crece igual en todas las direcciones. A medida que la célula madura, puede formar una pared secundaria que ya no es capaz de expandirse de la misma manera que la pared primaria. La pared secundaria con frecuencia contiene polisacáridos como la lignina que la refuerzan. La célula vegetal, que en principio estaba viva, a menudo muere y solo deja la pared externa como una obra arquitectónica de la célula. Muchas algas también contienen celulosa en sus paredes, mientras que en las paredes de hongos y procariontes, por lo general, esta sustancia está ausente. En el interior de la célula, el núcleo. Nuestro conocimiento actual del papel del núcleo en la vida de la célula comenzó con algunas observaciones microscópicas tempranas. Una de las más importantes fue hecha hace más de 100 años por un embriólogo alemán, Oskar Hertwig, de 1849 a 1922. Quien estaba observando los óvulos y el esperma de erizos de mar. Los erizos de mar producen óvulos y espermatozoides en gran cantidad. Los óvulos son relativamente grandes y por lo tanto fáciles de observar. Estos gametos se fecundan en el agua, a diferencia de los vertebrados terrestres como nosotros, en los que la fecundación es interna. Observando los óvulos bajo su microscopio, Hertwig vio que solo se requería un único espermatozoide para que se produjera la fecundación. Más aún, cuando el espermatozoide penetraba el gameto femenino, ambos núcleos se fusionaban. Esta observación, confirmada por otros científicos y en otros tipos de organismos, fue importante para establecer el hecho de que el núcleo es el portador de la información hereditaria. En el caso de la especie humana, por ejemplo, la única parte del espermatozoide que es retenida en el interior del óvulo es el núcleo. Otra pista de la importancia del núcleo se obtuvo como resultado de las observaciones del citólogo alemán Walter Fleming de 1849 a 1905, también hace casi 100 años. Fleming observó la danza de los cromosomas, es decir, los procesos de duplicación, alineación y separación de las cromátides que ocurre cuando se dividen las células eucariontes, proceso que se describirá en el capítulo 7. Y reconstruyó cuidadosamente la secuencia de estos acontecimientos. El hecho de que Hertwig y Fleming hicieran sus observaciones más o menos en la misma época no fue producto de la casualidad, ya que en ese entonces acababan de incorporarse enormes mejoras en los microscopios ópticos y en las técnicas de microscopia. Desde la época de Fleming se diseñaron y realizaron varios experimentos para investigar el papel del núcleo celular. En un experimento simple se eliminó por microcirugía el núcleo de un organismo unicelular eucarionte, una ameba. La ameba dejó de dividirse y en pocos días murió. Sin embargo, al implantar un núcleo de otra ameba dentro de las 24 horas siguientes a la eliminación del núcleo original, la célula era capaz de sobrevivir y dividirse normalmente. En los primeros años de la década de 1930, el citólogo alemán Joachim Hammerling, de 1901 a 1980, estudió las funciones del núcleo y del citoplasma en forma comparada, aprovechando ciertas propiedades inusuales del alga marina acetabularia. El cuerpo de acetabularia está formado por una única célula gigante de 2 a 5 centímetros de altura. Los individuos poseen un sombrero, un pedicelo, un pie, que constituyen porciones diferenciadas de la célula única. El núcleo de la célula está
está contenido en la porción del pie. Si se elimina el sombrero, la célula rápidamente regenera uno nuevo. Diferentes especies de Acetabularia tienen distintos tipos de sombrero. Acetabularia mediterránea, por ejemplo, tiene un sombrero compacto con forma de sombrilla. Acetabularia crenulata tiene un sombrero con estructuras con forma de pétalo. Hammerling tomó el pie de la crenulata, que contiene el núcleo de la célula, y lo implantó en una célula de A mediterránea, de la cual había eliminado antes tanto el pie como el sombrero. El sombrero se formó luego. El sombrero que se formó luego tenía una forma intermedia entre las formas de ambas especies. Si luego se eliminaba el sombrero con forma intermedia, el nuevo sombrero formado era completamente característico de la Acetabularia crenulata. Hammerling interpretó estos resultados como indicio de que ciertas sustancias determinantes del sombrero son producidas bajo la dirección del núcleo. Estas sustancias se acumulan en el citoplasma y esta es la razón por la que el sombrero, formado poco después del trasplante nuclear, era de tipo intermedio. Sin embargo, en el momento en que se formó el segundo sombrero, se habían agotado ya las sustancias determinantes de la forma de sombrero, presentes en el citoplasma antes del trasplante, de modo que la forma de este estaba por completo bajo el control del nuevo núcleo. Podemos ver por estos experimentos que el núcleo desempeña dos funciones fundamentales para la célula. En primer lugar, lleva la información hereditaria, que determina si un tipo particular de célula se desarrollará en o será parte de un paramecio, un roble o un ser humano, y no simplemente cualquier paramecio, cualquier roble o cualquier ser humano, sino en aquel que se asemeje al padre o padres de ese organismo único particular. Cada vez que la célula se divide, esta información pasa a las dos nuevas células. En segundo lugar, según indicó el trabajo de Hammerling, el núcleo ejerce una influencia continua sobre las actividades de la célula, asegurando que las moléculas complejas que aquella requiere se sinteticen en la cantidad y el tipo necesarios. El modo en que el núcleo desempeña estas funciones será descrito en la sección 2 y 3. El núcleo es la estructura típica de la célula eucarionte que habría surgido en el curso de la historia evolutiva por invaginación de la membrana celular de organismos procariontes. En el núcleo de las células eucariontes se encuentran las moléculas que contienen información hereditaria, las moléculas de ADN. En su interior también se sintetiza ARN y se producen procesos claves relacionados con la regulación de la expresión genética. Es una estructura frecuentemente esférica y voluminosa en relación con el tamaño total de la célula. Tiene alrededor de 5 micrómetros de diámetro y suele ocupar aproximadamente un 10% del volumen celular. Está rodeado por una envoltura nuclear constituida por dos membranas concéntricas, cada una de las cuales es una bicapa lipídica. Estas dos membranas están separadas por un espacio perinuclear de unos 20 a 40 nanómetros, pero a intervalos frecuentes. Las membranas están perforadas y forman pequeños poros nucleares por donde circulan materiales entre el núcleo y el citoplasma. Cada poro está constituido por una estructura discoidal con más de 100 moléculas de proteína, que se conoce como el complejo del poro nuclear. Estos poros permiten la difusión pasiva, es decir, sin gasto de energía, de moléculas solubles pequeñas. En cambio, las moléculas grandes, como las proteínas, se movilizan según señales específicas hacia adentro o fuera del núcleo, por medio del transporte activo, con gasto de energía y con cambios de conformación del complejo del poro. También por este complejo pasan hacia el citoplasma las partículas de ribonucleoproteínas, formadas por ARN y proteínas. En las células eucariontes el material genético ADN es lineal y está fuertemente unido a cierto tipo de proteínas llamadas histonas y también a proteínas no histónicas. Cada molécula de ADN con sus proteínas histónicas y no histónicas constituye un cromosoma. Los cromosomas se encuentran en el núcleo y cuando una célula no se está dividiendo, forman una maraña de hilos delgados, la cromatina, en la que los cromosomas individuales son indistinguibles. Cuando la célula se divide, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles como entidades independientes. El cuerpo más conspicuo dentro del núcleo es el nucleolo. En él se construyen las unidades de los ribosomas. Pueden encontrarse 1 o 2 nucleolos por núcleo,
Visto con el microscopio electrónico, el nucleolo aparece como un conjunto de delicados gránulos y fibras diminutas. Estos gránulos y fibras están constituidos por filamentos de cromatina, ARN ribosómico, que está siendo sintetizado, y partículas de ribosomas inmaduros que se forman con el ARN sintetizado y las proteínas que llegan desde el citoplasma. Los nucleolos pueden variar en tamaño y de acuerdo con la actividad sintética de la célula. Entre el núcleo y la membrana celular, el citoplasma. El microscopio electrónico permitió identificar un gran número de estructuras dentro del citoplasma. En la actualidad se sabe que está altamente organizado y que contiene diversos tipos de organelas. Para estudiar las funciones específicas de una organela, esta debe obtenerse en cantidad y separarse de todas las demás estructuras celulares. Para ello, uno de los elementos que se utilizan es centrifugación diferencial. En las figuras 2.10 y 2.11 se muestra en el interior de una célula animal y una célula vegetal típicas. En ambas figuras se observan estructuras celulares que analizaremos en este capítulo. Las estructuras en las que se sintetizan las proteínas y los ribosomas son los sitios en los cuales ocurre el acoplamiento de aminoácidos en la síntesis de proteínas, proceso que será explorado con mayor profundidad en el capítulo 10. Cuanta más proteína esté fabricando una célula, más ribosomas tendrá. Los ribosomas son las organelas celulares más numerosas, no están rodeados por una membrana y están constituidos por dos subunidades, cada una formada por ARN ribosómico y proteínas. Las dos subunidades, mayor y menor, normalmente están separadas y su ensamblaje se produce en el momento de la síntesis de proteínas. El modo en que los ribosomas están distribuidos en una célula eucarionte se relaciona con el modo en que se utilizan las proteínas recién sintetizadas. Las proteínas como el colágeno, las enzimas digestivas, las hormonas o el mucus son liberadas fuera de la célula y a veces realizan sus funciones a una gran distancia, si se considera la escala celular de su origen. Otras proteínas son componentes esenciales de las membranas celulares, y aún otras, como la hemoglobina y algunas enzimas, se usan dentro del citoplasma. En células que están fabricando proteínas citoplasmáticas para su propio uso, como los glóbulos rojos inmaduros, los ribosomas se distribuyen en todo el citoplasma. En cambio, en células que están elaborando nuevo material de membrana o proteínas que deben ser exportadas, se encuentra una gran cantidad de ribosomas unidos a un sistema complejo de membranas internas, el retículo endoplasmático. Los sistemas de endomembranas, como vimos las células de eucariontes, poseen estructuras internas que las dividen en compartimentos especializados. Estos compartimentos están limitados por membranas cerradas, que tienen una permeabilidad selectiva. Cada compartimento es funcionalmente diferente y contiene un grupo característico de enzimas que realizan las funciones propias de cada organela. Sin embargo, si bien los distintos compartimentos están físicamente separados, están interconectados funcionalmente. El sistema de endomembranas está constituido por vacuolas, vesículas, el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi y los lisosomas. El almacenamiento y el transporte de materiales, vacuolas y vesículas. El citoplasma de las células eucariontes contiene un gran número de vesículas, organelas como forma de bolsas formadas por membranas, mediante habitualmente menos de 100 nanómetros de diámetro, y se distinguen por su tamaño y composición y función. Sus principales funciones son el almacenamiento y el transporte de materiales, tanto dentro de la célula como hacia el interior y el exterior. La mayoría de las células de plantas y hongos contienen un tipo particular de vesículas, las vacuolas, que son de gran tamaño y están llenas de fluido, y que pueden ocupar de un 30 a un 90% de volumen celular. Las células vegetales jóvenes se caracterizan por tener muchas vacuolas, pero a medida que maduran, las numerosas vacuolas pequeñas se fusionan en una vacuola grande, central, que luego se transforma en un elemento de transporte fundamental de la célula. Las vacuolas mantienen la turgencia celular y también pueden almacenar temporariamente nutrientes o productos de desecho y funcionar como un compartimento de degradación de sustancias. En una misma célula puede coexistir distintas vacuolas con diferentes funciones. La síntesis y transformación de moléculas, el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático
constituye la mayor parte del sistema de endomembranas. Es una red de sacos aplanados, tubos y canales interconectados, y es característico de las células eucariontes. La cantidad de retículo endoplasmático de una célula aumenta o disminuye de acuerdo con la función y la actividad celular. Hay dos categorías generales de retículo endoplasmático: el rugoso, con ribosomas adheridos, y el liso, sin ribosomas, uno a continuación del otro. El RER, el retículo endoplasmático rugoso, está presente en todas las células eucariontes y predomina en aquellas que fabrican grandes cantidades de proteínas de exportación. Es continuo con la membrana externa de la envoltura nuclear, que también tiene ribosomas adheridos del lado citoplasmático. En el citosol existen entonces dos tipos de ribosomas: los ribosomas libres y los adheridos al RER, que en el aspecto estructural y funcional son iguales. Si la proteína se utilizara en el citosol, su síntesis se completará en los ribosomas libres. Por el contrario, si la proteína se liberara fuera de la célula, se incorporará a la membrana celular o al sistema de endomembrana. Su producción comenzará en el citosol, los ribosomas se irán uniendo al RER y así la síntesis de proteínas en cuestión continuará en el retículo endoplasmático. Las células especializadas en la síntesis de lípidos, como las células glandulares que producen hormonas esteroideas, tienen grandes cantidades de retículo endoplasmático liso, REL. Esta estructura también se encuentra muy desarrollada en las células hepáticas, donde participan en varios procesos de desintoxicación. Por ejemplo, transforma ciertas sustancias hidrófobas haciéndolas hidrosolubles, de manera que puedan eliminarse más fácilmente del organismo. En asociación con las membranas del retículo endoplasmático liso, también se produce la degradación, hidrólisis del glucógeno. Todos los compartimentos están comunicados entre sí a través de numerosas vesículas de transporte que de manera continua emergen por evaginación de una membrana y se fusionan con otra. Este tráfico está altamente organizado. Cada vesícula que emerge en un compartimento toma solo las proteínas apropiadas y se fusiona con la membrana blanco determinada. Así, por ejemplo, las proteínas que se sintetizan en el RER, en el retículo endoplasmático rugoso, se dirigen habitualmente al complejo de Golgi, dentro de pequeñas vesículas membranosas. ¿Cómo ocurre esta selección? Algunas proteínas, por ejemplo, tienen señales específicas que son reconocidas por ciertas membranas y no por otras. Modificación y empaquetamiento. El complejo de Golgi. En 1898, el microscopista italiano Camillo Golgi, de 1844 a 1926, observó en células nerviosas unas bolsas membranosas aplanadas. Estas bolsas o cisternas se encuentran apiladas laxamente unas sobre otras y rodeadas de túbulos y vesículas. El hoy conocido como complejo de Golgi, presente en casi todas las células eucariontes, constituye un centro de compactación, modificación o distribución de proteínas. Las cisternas del complejo de Golgi poseen dos caras, una cara cis de entrada y una cara trans de salida, las cuales presentan compartimentos formados por una red de túbulos y vesículas llamadas respectivamente la red cis de Golgi y la red trans del Golgi. Entre la cara cis y trans existe también una cisterna central. Las proteínas y los lípidos entran por la red cis del Golgi, llevadas en vesículas de transporte que provienen del retículo endoplasmático y salen por la red trans del Golgi, también en vesículas desde donde se dirigen a la superficie celular y a otros compartimentos. Actualmente se acepta que ambas redes son sitios en los que se asignan los destinos finales a las proteínas. Dentro de cada región hay enzimas que catalizan transformaciones, como por ejemplo el agregado de azúcares, glucosilación, a las proteínas. Algunas proteínas y lípidos permanecen en el complejo de Golgi, mientras que las proteínas glucosiladas salen de él y viajan en vesículas de transporte que se dirigen a otros compartimentos del sistema de endomembranas, lisosomas y otras organelas, a la superficie de la célula donde formarán parte de la membrana plasmática, al exterior de la célula, exportación. La distribución de las vesículas se realiza por un sofisticado mecanismo basado en la diferente composición química de los distintos compartimentos membranosos. Proteínas específicas actúan como marcadores que guían la distribución de las vesículas, asegurando que éstas solo se fusionen con el compartimento adecuado. Las moléculas implicadas en el transporte vesicular se están estudiando intensamente en la actualidad.
En las células vegetales, el complejo de Golgi también sintetiza y reúne algunos de los componentes de las células, de las paredes celulares, a los que exporta a la superficie de la célula donde son ensamblados. En estas células, así como las de los hongos, protistas y algunos invertebrados, las cisternas no están unidas entre sí y constituyen unidades separadas en el citoplasma. En la figura 2.15 se resume todo el modo en que los ribosomas, el retículo endoplasmático, el complejo Golgi y sus vesículas interactúan recíprocamente en la producción del nuevo material para la membrana celular y de macromoléculas de exportación. La digestión intracelular, los lisosomas. Los lisosomas son un tipo especial de vesículas formadas en el complejo de Golgi, presentes en las células animales. Estas bolsas membranosas, que son de tamaño variable, miden entre 1 micrómetro y varios micrómetros de diámetro. Contienen enzimas hidrolíticas que son activas en un medio ácido. Estas enzimas, así aisladas del resto de la célula, son capaces de degradar los tipos principales de macromoléculas que se encuentran en una célula viva: proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. Existen bombas en la membrana del lisosoma que bombean iones hidrógenos al interior de la vesícula con gasto de energía. Así se mantiene el pH ácido favorable para la acción de las enzimas hidrolíticas. Un ejemplo de la función de los lisosomas se ve en los glóbulos blancos, que capturan bacterias en el cuerpo humano. Cuando las bacterias son incorporadas o fagocitadas por estas células del sistema inmunológico, quedan envueltas en una bolsita membranosa que forma una vacuola. Los lisosomas primarios, que se encuentran dentro de las células y son relativamente pequeños y nuevos, se fusionan con las vacuolas en las que están atrapadas las bacterias, y así se forma un lisosoma secundario. Las enzimas hidrolíticas digieren rápidamente a las bacterias, y las moléculas pequeñas que se forman como un producto de esta digestión atraviesan la membrana del lisosoma hacia el citosol, donde luego pueden ser reutilizadas. Es notable que las enzimas no destruyan la membrana de los lisosomas que las contienen. Esto podría ser relacionado con la alta glucosilación de las proteínas de la membrana de los lisosomas, que las protegen de la acción hidrolítica de las propias enzimas lisosómicas. Otro tipo de organelas: la degradación de ácidos grasos y sustancias tóxicas, los peroxisomas. Otro tipo de vesículas relativamente grandes, tamaño variable entre 0,2 y 1,7 micrómetros de diámetro, presente en la mayoría de las células eucariontes, son los peroxisomas. Son vesículas con una sola membrana, en las que se producen diferentes reacciones gracias a las distintas enzimas que contienen. En general se trata de enzimas oxidativas. Sí, está bien. Junto con las mitocondrias, constituyen los principales sitios de utilización del oxígeno dentro de la célula. En los peroxisomas, la degradación de ácidos grasos libera energía en forma de calor y compuestos que participan en la síntesis de otras sustancias. En este proceso, la enzima oxidasa hace posible la unión de hidrógeno a los átomos de oxígeno y forma peróxido de hidrógeno, un compuesto que es en extremo tóxico para las células vivas. Inmediatamente otra de las enzimas presentes, la catalasa, escinde el peróxido de hidrógeno acumulado, lo que da como productos agua e hidrógeno, y evita así cualquier daño a las células. Los peroxisomas son particularmente abundantes en las células hepáticas, donde participan en la eliminación por oxidación de algunas sustancias tóxicas como el etanol. En las plantas se conocen dos tipos diferentes de peroxisomas. Uno está presente en las hojas, donde se realiza el proceso de fotorespiración, y otro, denominado glioxisoma, está presente en semillas en germinación. En los glioxisomas, los ácidos grasos almacenados en las semillas oleaginosas se transforman en azúcares necesarios para el crecimiento de la planta. La transformación de energía. Las mitocondrias. Las mitocondrias son las organelas en las que se degradan moléculas orgánicas y se libera la energía química contenida en sus enlaces mediante un proceso que se consume oxígeno, la respiración celular. En este proceso, la energía liberada se almacena en moléculas de ATP y luego se utiliza en otros procesos celulares. En general, cuanto mayores son los requerimientos energéticos de una célula eucarionte, más mitocondrias contiene. Una célula hepática
por ejemplo, tiene alrededor de 2.500 mitocondrias, lo que constituye un 25% de su volumen, mientras que una célula del músculo cardíaco contiene varias veces más mitocondrias y de mayor tamaño. A menudo las mitocondrias se encuentran agrupadas en áreas celulares de alto requerimiento energético, como por ejemplo alrededor del flagelo en los espermatozoides. Como se muestra en la figura 2.16, las mitocondrias están siempre rodeadas de dos membranas. La más interna, plegada hacia adentro, forma crestas que constituyen superficies de trabajo en las que ocurren las reacciones químicas. Cuanto más activa es una mitocondria, más crestas tiene. Las mitocondrias miden alrededor de 1,5 micrómetros de ancho y 2 a 8 micrómetros de longitud. En el capítulo 5 examinaremos con más detalle la estructura y los procesos que ocurren dentro de estas importantes organelas. Como vimos en el capítulo 1, las mitocondrias presentan vestigios de su vida como organismos independientes. Se reproducen por fisión binaria como las bacterias, tienen un pequeño cromosoma que codifica algunas de sus proteínas y poseen ribosomas similares a los de los organismos procariontes. El resto de las proteínas que participan en las funciones de la mitocondria se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, y al igual que sucede con otras organelas como los cloroplastos y los peroxisomas, ingresan en ellos por medio de una señal específica para cada organela. La producción y el almacenamiento de hidratos de carbono, los plástidos. Los plástidos son organelas que se encuentran solo en células de plantas y algas. Están rodeados por dos membranas, al igual que las mitocondrias, y tienen un sistema de membranas internas que pueden estar intrincadamente plegadas. Los plástidos maduros son de tres tipos: leucoplastos, que pueden almacenar almidón o en algunas ocasiones proteínas o aceites, y son numerosos en órganos de almacenamiento como raíces, por ejemplo el nabo, o tubérculos, como la papa. Cromoplastos, que contienen pigmentos del tipo de los carotenoides, principalmente el rojo y amarillo brillante de las frutas, las flores, las hojas en el otoño y las zanahorias, y los cloroplastos. Los cloroplastos, cloro significa verde, contienen clorofila y en ellos se producen hidratos de carbono a partir de compuestos sencillos. Esto ocurre por el proceso de fotosíntesis gracias a la utilización de la energía lumínica. A través de este proceso se produce el alimento para las plantas y para todos los otros organismos que las consumen. Además de las dos membranas comunes a todos los plástidos, los cloroplastos tienen una tercera membrana interna, la membrana tilacoide. Esta membrana forma una serie de compartimentos y brinda superficies de trabajo en las que operan las enzimas y ocurren las reacciones involucradas. Los espacios internos de los tilacoides están interconectados y forman un compartimento continuo. La síntesis de hidratos de carbono se produce en la estroma, que es el espacio entre la membrana tilacoide y la membrana interna. En el capítulo 6 consideramos con más detalle la estructura del cloroplasto y su importancia funcional. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos contienen múltiples copias de un pequeño cromosoma, que en este caso se encuentran en la estroma, así como ribosomas propios a partir de los cuales se sintetizan algunas proteínas propias de estas organelas. En los plástidos se produce una gran cantidad de ATP y son las organelas en las que las plantas sintetizan los ácidos grasos y la mayoría de los aminoácidos, así como las purinas y las pirimidinas. Un sistema de andamiaje interno, el citoesqueleto. La observación del interior de la célula eucarionte mediante diversas técnicas de microscopía ha revelado interconexiones, antes insospechadas, que forman las proteínas filamentosas dentro del citoplasma. Estas estructuras constituyen un verdadero esqueleto celular, el citoesqueleto, que no solo mantiene la organización de la célula y sus organelas, sino que además permite moverse, participa en las modificaciones de su morfología y dirige el tránsito intracelular. Se han identificado tres integrantes principales del citoesqueleto: los microtúbulos, los filamentos de actina o microfilamentos y los filamentos intermedios. Los microtúbulos son largos tubos huecos formados por dímeros de dos proteínas globulares llamadas tubulinas alfa y beta. Tienen alrededor de 22 nanómetros de diámetro, pero su longitud es variable. Estos tubos cambian de longitud por el agregado o la eliminación de dímeros del mismo tipo. Crecen principalmente en uno de sus extremos, llamado extremo más, o de crecimiento rápido, y este crecimiento ocurre con gasto de energía.
Los microtúbulos son importantes en el transporte y el movimiento de vesículas y organelas dentro del citoplasma. Actúan asociados con ciertas proteínas, algunas de las cuales le confieren estabilidad al polímero de tubulinas y otras son proteínas motoras que dirigen el movimiento de las organelas a lo largo de los microtúbulos. También participan en la división celular, por ejemplo, en los movimientos de cromosomas que tienen lugar durante ese proceso. Entre un evento de división celular y otro, los microtúbulos funcionan como rieles sobre los cuales se mueven unidireccionalmente las proteínas motoras, cargando vesículas que contienen hormonas, neurotransmisores, nutrientes o proteínas. Además, los microtúbulos son componentes principales de los cilios y los flagelos, estructuras que participan en la locomoción de muchos tipos de células. En algunos organismos eucariontes unicelulares, los microtúbulos participan en la captura de presas al promover las extensiones de la membrana plasmática que ocurren durante la fagocitosis. Los filamentos intermedios se encuentran en organismos pluricelulares y son particularmente abundantes en células sometidas a tensiones mecánicas como las células epiteliales, nerviosas y musculares. Tienen un grosor intermedio entre los microtúbulos y los filamentos de actina, con un diámetro de entre 7 y 11 nanómetros. A diferencia de ambos, que están constituidos por subunidades de proteína globular, los filamentos intermedios están compuestos por proteínas fibrosas, resistentes y duraderas, que no se desintegran fácilmente en la célula una vez que han sido formados, aunque también son dinámicos, es decir, que están continuamente intercambiando nuevas unidades proteicas, no tienen polaridad como los microtúbulos y las unidades que los forman son tetrámeros, 4 subunidades, en lugar de dímeros. Cada una de las moléculas proteicas que constituye un filamento intermedio presenta una porción central con forma de bastón, de longitud constante y 2 regiones terminales, cabeza y cola, que varían en su longitud y en su composición de aminoácidos. La proteína que constituye los filamentos intermedios varía en el tipo celular y es específica. Los filamentos intermedios forman a su vez un armazón denso, como un cesto debajo de la envoltura del núcleo, la lámina nuclear, que se interrumpe en los poros nucleares y actúa como soporte de la membrana nuclear interna. En muchas células los filamentos intermedios tienen una disposición radial que va desde ese cesto que se encuentra alrededor de la envoltura nuclear hacia la periferia celular y se asocian íntimamente con los microtúbulos. En las células epiteliales, algunos filamentos se fijan en puntos específicos de la membrana celular donde forman parte de uniones especializadas entre 2 células vecinas. A partir de ensayos realizados en ratones en los que se alteraron los genes que codifican algunos filamentos intermedios, como por ejemplo los neurofilamentos, se sugirió que ciertas enfermedades degenerativas en la piel, el músculo y las neuronas estarían relacionadas con alteraciones de los filamentos intermedios. Los filamentos de actina o microfilamentos de un diámetro promedio de 6 nanómetros están constituidos por varias moléculas de una proteína globular llamada actina G. Cuando estas moléculas de actina G se ensamblan, forman una larga estructura helicoidal doble que se conoce como actina F. Los filamentos de actina son fuertes a pesar de ser muy finos. A menudo se asocian formando haces o fibras de tensión que cruzan el citoplasma como cables o se enredan entre sí formando cinturones y redes. Al igual que los microtúbulos, los filamentos de actina pueden formarse y desintegrarse rápidamente. Según las condiciones en que se encuentra la célula en cada momento, ciertos movimientos de la célula son impulsados por la polimerización de la actina, que de esta manera forma pseudópodos o falsos pies. Los haces de actina forman el centro de las microvellosidades, que son prolongaciones de la membrana plasmática. Los filamentos de actina, junto con los de miosina, también actúan en las células animales durante la división celular, estrangulando al citoplasma y separando a las 2 células hijas. La actina y la miosina son, además, los componentes principales de los conjuntos contráctiles complejos de las células musculares. El citoesqueleto es, así, un entramado denso de haces de fibras proteicas que se extienden a través del citoplasma. Aunque esta red da a la célula una estructura tridimensional altamente ordenada, no es rígida ni permanente. Es una estructura dinámica que cambia y se desplaza de acuerdo con las actividades de la célula. El citoesqueleto y el movimiento. Todas las células exhiben alguna forma de movimiento. Aún las células vegetales encerradas por una pared celular rígida muestran corrientes citoplasmáticas activas, movimientos de citoplasma dentro de la célula, movimientos cromosómicos y cambios de forma durante la división celular. Además, como ya mencionaremos, existe un movimiento de vesículas y organelas dentro del citoplasma. En estudios realizados sobre las
células nerviosas del calamar gigante se encontró que la cinesina, un complejo de proteínas motoras, es responsable del movimiento unidireccional de las vesículas. Estas vesículas son transportadoras desde el cuerpo de la célula nerviosa a lo largo de la prolongación generalmente muy larga llamada axón hasta su extremo. La cinesina, unida a las vesículas y a los microtúbulos, funciona como una ATPasa, es decir, hidroliza ATP, lo que permite el movimiento de las vesículas. Así como la cinesina provoca el movimiento hacia el extremo del axón, hay otro complejo proteico denominado dineína citoplasmática que, de manera similar, es el responsable del movimiento de vesículas en la dirección contraria. Se han identificado dos mecanismos diferentes de movimiento celular. El primero consiste en el montaje de proteínas contráctiles. Entre ellas, los filamentos de actina cumplen un papel importante. Junto al papel estructural del citoesqueleto, los filamentos de actina participan en el movimiento interno del contenido celular y en el movimiento de la propia célula. Un segundo mecanismo para el movimiento celular consiste en estructuras motoras permanentes formadas por la asociación de microtúbulos como son los cilios y los flagelos. Actina y proteínas asociadas. Como se recordará, los filamentos de actina del citoesqueleto están formados por cadenas helicoidales compuestas por subunidades de la proteína globular actina. Los filamentos de actina están presentes en una gran variedad de células, incluidas las células vegetales. Participan no solo en el mantenimiento de la organización citoplasmática, sino también en la movilidad celular y en el movimiento interno de los contenidos celulares. En ciertos casos, haces de otra proteína, conocida como miosina, actúan con los filamentos de actina y producen el movimiento celular. Además, algunas proteínas adicionales que desempeñan funciones reguladoras están asociadas con las moléculas de actina y miosina. La actina, la miosina y sus proteínas asociadas están comprometidas en una variedad de procesos celulares diferentes. Por ejemplo, la actina se encuentra en los grandes organismos multinucleados conocidos como los mohos mucilaginosos, que se mueven como amebas gigantes y exhiben vigorosas corrientes citoplasmáticas. También se han encontrado actina en una ameba genuina, Ameba proteus. En estas células que se mueven por cambios graduales de forma, los filamentos de actina se encuentran concentrados en haces o en malla cerca del borde celular en movimiento. Se ha visto que estos filamentos, junto con la miosina, también actúan en las células animales durante la división celular, porque estrangulan al citoplasma y separan a las dos células hijas. En las células de las algas, los filamentos de actina se presentan en haces donde quiera que ocurra una corriente citoplasmática. El modo en el que la actina y sus proteínas asociadas llevan a cabo el movimiento ameboide, modo en el que se desplazan las amebas y algunas células animales y producen las corrientes citoplasmáticas, es objeto de intensas investigaciones en la actualidad. La actina y la miosina son también los componentes principales de los conjuntos contráctiles complejos llamados miofilamentos, que se encuentran en las células musculares de los vertebrados y en muchos otros animales. Esta organización especializada de la actina y la miosina hace posible los movimientos rápidos y coordinados de los animales, incluidos los insectos, los peces, las aves, los caballos de carrera y nosotros mismos. Células en movimiento, cilios y flagelos. Desde la superficie de muchos tipos de células eucariontes se extienden estructuras largas y delgadas, los cilios y los flagelos. Ambos tienen una estructura común, la diferencia más evidente entre ellos es su longitud. Cuando son cortos y numerosos se llaman cilios, cuando son más largos y escasos se llaman flagelos. Las células procariontes también tienen flagelos, pero su estructura es muy diferente de los de las células eucariontes. Los cilios y los flagelos se encuentran muy difundidos entre los seres vivos, en células de animales, en las células sexuales de helechos y otras plantas y en los protistas. Solo unos pocos grupos de eucariontes, como las algas rojas, los hongos, las plantas con flor y los gusanos redondos, nemátodos, no tienen cilios ni flagelos en ninguna célula. En organismos eucariontes unicelulares y en algunos animales pequeños, como los platelmintos, los cilios y los flagelos están asociados con el movimiento del organismo. La gran movilidad de los espermatozoides humanos se debe a su poderoso flagelo único o cola. Muchas células que tapizan las superficies internas de nuestro cuerpo, como las que tapizan la superficie del tracto respiratorio, también son ciliadas. En estas células, los cilios baten y crean una corriente ascendente de mucus, que arrastra hacia la garganta los restos de hollín, polvo, polen, alquitrán de tabaco y cualquier sustancia extraña que se haya inhalado. Estas sustancias indeseables finalmente pueden eliminarse de la garganta por deglución. Por su parte, los oocitos humanos
son impulsados a descender por los oviductos ayudados por el batir de los cilios de las células que tapizan la superficie interna de estos conductos. Casi todos los cilios y los flagelos de células eucariontes, ya sea de un paramecio o de un espermatozoide, tienen la misma estructura interna. 9 pares de microtúbulos fusionados por un anillo que rodea a otros 2 microtúbulos situados en el centro. Como mencionamos, los microtúbulos están compuestos por unidades de proteínas globulares idénticas, organizadas en forma de hélice hueca. En el eje del cilio o flagelo, el axonema, los microtúbulos están asociados con numerosas proteínas que se encuentran a espacios regulares sobre ellos o entre ellos. Algunas de estas proteínas manteniendo unido el haz de microtúbulos, otras forman los rayos que conectan a los 9 pares de microtúbulos externos con el par central, y otras, como la anexina, forman enlaces bastante más espaciados a modo de sunchos de un barril que conectan los 9 pares externos entre sí. La proteína más importante dentro de este conjunto es la dineína ciliar, proteína motora que forma los brazos unidos a los pares de microtúbulos y que genera una fuerza de deslizamiento entre los pares de microtúbulos con gasto de energía. Los cilios y los flagelos se mueven gracias a estos deslizamientos de pares de microtúbulos respecto a otros pares, pero a la vez los microtúbulos están unidos entre sí por otras proteínas que limitan el movimiento de desplazamiento, lo cual posibilita que el cilio o el flagelo se curve. Los movimientos coordinados de los cilios y los flagelos establecen patrones de movimiento en ondas que pueden desplazar a la célula entera o arrastrar sustancias sobre la superficie. En la base de cada cilio hay una estructura en forma de cilindro, el cuerpo basal, que tiene el mismo diámetro que un cilio, aproximadamente 0,2 micrómetros. Está formado por microtúbulos dispuestos en 9 tripletes, no en pares, en las periferias del cilindro. A diferencia del cilio, el cuerpo basal no tiene microtúbulos en el centro y ninguno de sus microtúbulos tiene brazos. Los cilios y los flagelos se desarrollan a partir de los cuerpos basales. Muchos tipos de células eucariontes contienen en su citoplasma centriolos, cuya estructura es idéntica a la de los cuerpos basales. Los centriolos se encuentran solo en aquellos grupos de organismos que también tienen cilios o flagelos y por lo tanto cuerpos basales. Habitualmente se hallan en pares, con sus ejes longitudinales formando ángulos rectos entre sí. Se encuentran en la región del citoplasma próxima a la envoltura nuclear, el centrosoma, una zona más clara desde donde se disponen en forma radial los microtúbulos del citoesqueleto. El centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos y es importante en la formación del uso mitótico, una estructura también formada de microtúbulos que aparece en el momento de la división celular. Está relacionado con el movimiento de los cromosomas. Sin embargo, como veremos en el capítulo 7, las células en las que los centrosomas no tienen centriolos, como las células de las plantas con flor, las de algunos mamíferos o las de las células de las primeras etapas embrionarias, también son capaces de organizar microtúbulos para formar un uso mitótico. El descubrimiento de la compleja estructura interna de cilios y flagelos, cuerpos basales y centriolos, que se repite una y otra vez en los seres vivos, fue una de las revelaciones más espectaculares de la microscopía electrónica. Para los biólogos, la repetición y la conservación de la estructura compleja a lo largo de la evolución, desde organismos unicelulares muy primitivos hasta organismos pluricelulares modernos, constituye otra prueba abrumadora de la unidad básica de los seres vivos.